Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada me presento, muchísimo gusto, yo soy Denise Escobar y el objetivo de este video es poder compartirles un poquito de la experiencia que yo he tenido estos dos últimos años, 2 años en particular, en el año de 2020 a raíz de una complicación médica que yo tuve a consecuencia de una cirugía. Fue una situación muy complicada, fue una situación en la cual mi vida estuvo en riesgo, mis probabilidades de seguir viviendo, por dicho de los médicos, era del 20% únicamente de poder seguir con vida. Gracias a Dios hoy estoy aquí, viva, sana, y con muchísimas ganas de seguir viviendo. Y me alegra mucho poder compartirles a través de esta plataforma pues lo que ha sido para mí toda esa experiencia, y espero, ojalá de todo corazón que si alguien está pasando por una situación similar, pues pueda sentirse un poquito a lo mejor identificado con lo que yo les voy a contar, y bueno, que si en algo puedo yo ayudarles o compartirles todo lo que he pasado, pues con muchísimo gusto. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, déjenme decirles que yo soy fui, mejor dicho, una niña y una mujer, o bueno, casi 31 años, 30 años de mi vida, una persona con sobrepeso. Siempre estuve batallando con el tema de mi peso, siempre fue un tema, híjole, de mucho sufrimiento, de mucho dolor para mí desde mi infancia. Obviamente la adolescencia, la universidad, en fin, a tal grado que en el 2018 yo, después de obviamente someterme a muchos tratamientos para bajar de peso, pastillas, parches, lo que se les ocurra, siempre estaba como en esa constante de subir, bajar, pero siempre bajaba y volvía a subir. ¿Por qué? Porque honestamente tampoco tenía la disciplina para poder llevar un régimen que para mí fuera sostenible a lo largo del tiempo. Por eso en el 2018 yo llegué a pesar 113 kilos con 29 años y con 1,66 de estatura. Evidentemente mi sobrepeso pues ya, inclusive ya era obesidad, o sea, ya ni siquiera hablábamos de un sobrepeso como tal. Total, en el 2019 yo decido empezar a cambiar cosas, pues de mi estilo de vida, empiezo a ser como más consciente, empiezo a ir a terapias y empiezo a ser más consciente de mi problema con el peso. Todo 2019 yo logré bajar a base de dieta, ejercicio y mucha disciplina y mucha constancia, casi 19 kilos. Pero aún así pues no era suficiente para todas las cosas, sobre todo padecimientos que yo ya tenía a mi, pues digo, no soy una persona grande, entonces una persona joven ya con padecimientos de gente pues muy adulta, ¿no? Ya estaba con mi glucosa demasiado alta, mi espalda ya era insoportable el dolor, las rodillas, me dolían mucho los pies, me costaba trabajo respirar, no podía caminar rápido. Obviamente el tema de mi salud emocional y mental pues no era la idónea porque yo estaba en una depresión, pues no severa, porque tampoco fue así, pero sí estaba como en un círculo donde mi misma depresión no me permitía a mí como hacer cosas o tomar acción en cuanto a mi sobrepeso. Entonces era como un ciclo vicioso en el cual una cosa me llevaba a la otra. Entonces se viene la pandemia, yo hago cambios, muchos cambios a nivel personal. Les digo, ya empezaba como a ser más consciente pues de todas las cosas que tenía que cambiar. Entonces uno de esos cambios fue que yo tomo la decisión de irme a vivir a Ciudad de México. Se viene la pandemia, entonces volvemos a regresar a Guerrero. Bueno, yo soy de Guerrero, particularmente de Coyuca. Regresamos como temporalmente a vivir a Coyuca y
o sea, empiezo nuevamente a ganar peso, o sea, de los 19 kilos que ya había bajado, vuelvo a recuperar casi 6 kilos, entonces era como de, oye, espera, necesito otra vez volver a hacer algo, entonces como que ya empezaba nuevamente a frustrarme, total. Dentro de ese momento pues de pandemia y así, yo empecé a investigar, empecé a ver videos acerca de una cirugía que se llama bypass gástrico. Entonces un buen día dije, ok, yo necesito hacer algo más drástico con mi tema de la alimentación, porque yo ya reconozco que es algo con lo que yo ya no puedo. Yo ya me puse a dieta, yo ya hice ejercicio y aún así ya no puedo bajar más. De verdad me discipliné muchísimo, dejé de tomar refrescos, dejé de tomar jugos, dejé las harinas, dejé casi la mayoría de los carbohidratos, pero aún así no fue suficiente para poder sostener ese estilo de vida para mí. A lo mejor habrá otras personas que sí pueden, yo no pude. Luego entonces, pues hice la cita con el doctor, me explicó todo lo que requería para la cirugía, me dijo que era una candidata, que sí era candidata para la cirugía porque mi índice de masa corporal pues estaba dentro del parámetro que se pide para que se pueda hacer esa cirugía, porque ya era una persona con varios padecimientos causados por la obesidad. Entonces, pues tomó la decisión de hacerlo, le comuniqué a mis familiares, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Todos me apoyaron. Y pues se llegó el día que se hizo la cirugía, fue el 31 de agosto del año 2020. Y a partir de ese día mi vida pues cambió totalmente, totalmente. Yo no sabía lo que el destino me tenía preparado, el gran aprendizaje que me venía, ¿no? Bueno, el doctor nos dijo que era una cirugía pues muy simple, que iba a estar dada de alta pues prácticamente en 24 horas, que era simplemente hacer unas incisiones en el área abdominal, que era una cirugía pues realmente poco invasiva por fuera, porque digo por dentro pues evidentemente te cortan más de la mitad del estómago y hacen derivaciones con tu intestino para que pues tú ya posteriormente no absorbas ciertas los alimentos o los nutrientes, las grasas, los azúcares, todas esas cosas que contienen los alimentos, y evidentemente no subas de peso de manera posterior, o que el peso que llegues a ganar pues sea muy mínimo, ¿no? A comparación de todo el peso que vas a perder. Entonces pues lo hicimos, les digo, siempre se manejó como una cirugía de muy poco riesgo. Obvio, como en todas las cirugías existe un riesgo, sin embargo siempre me dijeron que de acuerdo a las estadísticas pues es una cirugía un poco riesgosa a comparación de otras. Total, se llegó el día, me intervinieron desde las 7 de la mañana, yo salí, creo, si no mal estoy, como a las 11 y fracción, 11 y media de la mañana del 31 de agosto. Pues aparentemente todo bien, me reaccionó de la anestesia, no sé, me incorporo, me hacen, eso sí, me hicieron un estudio, el cual era para revisar que no hubiera fugas después de la cirugía. El doctor dijo que todo estaba perfecto, lo que hacen es que te dan un líquido, te lo tienes que tomar, es un medio de contraste, te lo tomas, te ponen como pues en un tipo rayos X, y ven que no haya filtraciones, que no haya fugas, pues supongo yo que de las costuras que hacen en el estómago y en los intestinos. El doctor dijo que estaba todo perfecto, que no había fugas y que nada más iban a estar en revisión las 24 horas y que al siguiente día pues ya me daba de alta. Y sí, efectivamente me dieron de alta, pero yo nunca posterior, o sea, una vez que como que recobré la conciencia total después de la anestesia, yo recuerdo que nunca me sentí bien.
O sea, siempre era como tener un dolor en esta parte de aquí que me llegaba hasta la espalda. Eh, Ahí constante, constante, constante. Entonces, de momento o en un principio, pues yo decía, bueno, pues es normal, me acaban de intervenir, o sea, aún y cuando no está abierta, pero pues obvio, cortaron por dentro, entonces pues es como parte del proceso, ¿no? Parte de la cirugía. Entonces el doctor coincidió conmigo, coincidió que era parte normal de la cirugía y me dieron de alta. Sin embargo, al tercer día, o sea, a mí me operan un lunes, salgo de alta el martes, el miércoles para amanecer jueves, a mí me da un dolor, el mismo dolor, pero ya mucho más intenso y me desmayo. Me desmayo, entonces mis tías, que fueron las que se quedaron conmigo en el periodo de recuperación, y antes de, porque por el tema del COVID yo tenía que estar aislada un mes antes de la cirugía y un mes después de la cirugía. Entonces, pues ya cuando me dan de alta me voy a casa de mis tías, ellas son las que están conmigo. Entonces mis papás estaban en otro lugar porque pues ellos tenían que trabajar. Entonces, pues ya yo me pongo muy mal. Yo recuerdo que les dije, me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y me desmayé. Entonces, como pudieron, ellas me llevaron de nueva cuenta al hospital, le llamaron al doctor y el doctor dijo, pues saben que tráiganmela. Regreso al hospital como el 4 más o menos de septiembre. Y pues ya el doctor dijo, no, pues es como parte de la cirugía, es normal, es porque para poder manipular el estómago, para poder realizar la cirugía necesitamos poner ciertos gases, lo cual hace que se infle el abdomen, el estómago, no sé. Y ella los tiene que ir como depurando o su cuerpo los va a ir absorbiendo, entonces es como parte normal de ese proceso de absorción de los gases, ¿no? Tiene que caminar, le vamos a poner un analgésico y tal, tal, tal. Y ok, entonces el día jueves en la tarde viene un radiólogo a hacerme un ultrasonido y resulta que descubren que hay colecciones en el área abdominal. Las colecciones es como el líquido regado que hay en alguna parte de tu cuerpo, en mi caso, en el área abdominal o en el área del estómago, que evidentemente no tendría por qué estar ahí. Hasta ese punto el doctor siempre dijo, no, pues es que es normal, o sea, es parte de los riesgos que yo les comenté que podían suceder, pero no se preocupen, el lunes la vamos a volver a intervenir para limpiarle y todo esté en orden y todo esté perfecto y ella se puede ir a su casa y siga toda la recuperación normal como cualquier otro paciente, ¿no? Y sí, el lunes 7 de septiembre me vuelven a operar de igual manera laparoscópico, porque la primera cirugía fue laparoscópica, la segunda también. Y el doctor dijo así como de, no, pues ya salió todo perfecto, ya está limpia, ya nada más vamos a esperar unas 24 horas más para darla de alta, ¿no? Entonces me dan de alta el 10 de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños. Inclusive yo le dije al doctor que yo no quería estar en mi cumpleaños en el hospital, que por favor hiciera todo lo posible por revisarme y darme de alta. Entonces sí, me da de alta el día 10, pero honestamente yo no estaba bien. Él decía que todo era como cuestión de tiempo, que no me preocupara, que era cuestión de la cirugía, que era un proceso normal y que poco a poco mi cuerpo se iba a ir adaptando. Entonces me dan de alta el día 10 y al siguiente día yo regreso al hospital porque ya no podía estar de ninguna forma. No podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía estar parada. O sea, no podía nada, 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 nada porque estaba la molestia. Si bien no era un dolor insoportable, sí era un dolor permanente, incómodo, que no me dejaba hacer absolutamente nada. Yo estaba como muy, muy de malas, intolerante a todo porque estaba muy, muy molesta en cuanto al dolor. Eh, Cabe mencionar también que mis pies, de por sí todavía yo estaba gordita porque pues evidentemente apenas tenía una semana de haberme realizado la cirugía. Entonces yo en ese momento estaba casi con 100 kilos, y mis pies estaban
de este tamaño, o sea, no les exagero, estaban súper, súper, súper inflamados, mis piernas, mi cara, o sea, era algo anormal, pero que hasta ese momento, pues ni mi familia ni yo como que lo notábamos o éramos como muy conscientes de esa parte, porque el doctor pues siempre nos decía que todo iba a estar bien, que todo era normal. A mí, bueno, por la cirugía se dejan unos drenajes, son como bolsitas que van pues pegadas a donde tienes las incisiones, para que pues tu cuerpo vaya como expulsando todo lo que no debe de estar adentro, ¿no? Entonces en esas bolsitas yo siempre tenía como líquidos drenando y drenando y drenando. Entonces yo decía, ¿cuándo va a parar? O sea, ¿cuándo va a parar? Porque cada vez era como que drenaba más y drenaba más. Y el doctor era como de, no, 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 es normal, esto es cuestión de tiempo y no sé qué. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a parar? O sea, realmente no me daba una, o sea, no me decía, vamos a hacer esto para que pare, o sea, no, simplemente me decía como de, solito tu cuerpo los va a ir, los va a ir cerrando y entonces, solito va a ir dejando de salir. Cosa que no pasaba. Entonces el día 12 de septiembre yo vuelvo al hospital, nuevamente les digo que con mucho dolor, con mucha incomodidad, y ya desde el día 12 yo ya no salgo del hospital. El día 15 o 16 de septiembre, si no mal recuerdo, yo siento muy caliente la parte del ombligo y de pronto siento como un así, como algo, como que algo explotó. Entonces me regreso a ver al ombligo y literalmente mi ombligo era como un volcán expulsando mucho líquido amarillento, horrible, horrible. Ahora que lo recuerdo, la verdad es que no era nada normal. Obviamente me asusté. En ese día mi mamá se quedó a dormir conmigo en el hospital y obvio nos regresamos a ver así como de qué está pasando. Entonces le llaman al doctor, llega el doctor, no sé, media hora, 40 minutos después, no recuerdo. Y lo único que hizo fue decir literalmente, no se preocupen, todo está bien, es muchísimo mejor que haya expulsado todo a que lo tenga dentro. Y de ahí sacó a mi mamá, pidió asistencia de enfermeros, me limpió, me parchó nuevamente y fue todo. Dijo que todo iba bien, que todo estaba normal, que eso era parte de expulsar como lo que tenía dentro, no lo sé. Hasta ese punto, tanto mis papás y yo pues confiábamos mucho en lo que el doctor nos decía, porque pues al final de cuentas decíamos, bueno, pues él es el doctor, él debe de saber lo que está haciendo. No habíamos pedido como una segunda opinión porque, les repito, la verdad es que confiamos demasiado en lo que nos estaba diciendo el doctor. Después de eso, yo cada vez fui peor, empeorando, empeorando, empeorando. Yo recuerdo que cada vez más inflamada, cada vez más dolor, cada vez respiraba menos. Llegó un punto en que a las 3 de la tarde empezaba a sentir un frío inexplicable y después del frío mi cuerpo empezaba a temblar, pero, o sea, temblaba muy feo, o sea, algo así incontrolable, o sea, yo no podía controlar mi quijada, mis manos, mis piernas, y después de que me pasaba el temblor o los temblores en el cuerpo, los escalofríos, venía una temperatura de 38, 38,5, 38,7, y una vez que me calmaba la temperatura, venía nuevamente el frío, mucho sudor. Entonces como que ya obviamente las cosas no iban bien, pero el doctor nunca nos dijo como un diagnóstico exacto de lo que era de qué era lo que estaba pasando. Entonces, de ahí el último día que yo recuerdo en el hospital fue el día 24 de septiembre, porque yo ya no pude respirar. A mí me dio una crisis respiratoria muy fuerte. Entonces yo recuerdo que yo les decía a los doctores y a las enfermeras, es que no puedo respirar. Yo le decía a mis papás, a mis tías, a mi expareja, yo le decía, es que no puedo respirar, no puedo respirar.
Entonces ellos decían, bueno, pero ¿por qué? ¿O qué está pasando? Y ellos, no, es que es crisis de ansiedad de su hija, y es que ustedes la alteran, y es que ustedes esto, y es que ustedes el otro. Y entonces lo único que hacían era como que iban y me hacían ejercicios de respiración, me ponían a estar haciendo como que yo respirara por mí misma, me ponían aceites para que yo no estuviera estresada, me ponían música. Entonces hacían mil cosas menos lo que realmente tendrían que haber hecho, que hoy sabemos que tendrían que haber hecho. Entonces el 24 de septiembre a mí me da una crisis respiratoria impresionante, o sea, literalmente yo ya no respiraba. Y deciden el 25 de septiembre intubarme. Obviamente cuando le dijeron a mis papás esto, y lo sé porque pues me contaron ya después todo lo que pasó, pues imagínense, ¿no? O sea, creo que de 10 personas que intuban, 8 fallecen. Entonces imagínense el shock para ellos en ese momento de decirles, pues vamos a tener que intubar a su hija. Y pues bueno, porque sus pulmones ya no están funcionando. Entonces me mandan a hacer placas de los pulmones, y pues ven que un pulmón, el pulmón derecho, ya estaba colapsado, y el pulmón izquierdo ya estaba casi por colapsar. Y el doctor dice que era COVID. Entonces le dijo a mis papás, ¿saben qué? Pues ella tiene COVID y ustedes la infectaron porque ustedes eran los únicos que pasaban a verla, y la verdad es que eso era mentira. Para empezar, el hospital ni siquiera tenía un protocolo, ni siquiera tenían cuidados. Atendían COVID cuando no eran un hospital COVID. No tenían un área, según ellos, para atenderlo, pero realmente los que hacían el aseo tenían contacto de esa área, o sea, no había como un cuidado como tal. Mi papá, dentro de toda su preocupación, se dio a la tarea de mandarme a hacer una prueba COVID. Yo ya estaba intubada, yo ni cuenta me di. Me manda a hacer la prueba de COVID y resulta negativa. Entonces ya el médico y el hospital no tenía como el pretexto, porque imagínense, si yo me hubiera muerto en ese momento, ellos fácil hubieran dicho que me había muerto por COVID. Obviamente, como me mandaron a hacer la prueba, pues eso se descartó, y entonces la infección y mis pulmones estaban colapsados por otra razón, la cual el médico nunca aceptó. Entonces me meten a terapia intensiva ya intubada, del 24 al 28 de septiembre del 2020. El 27 de septiembre creo que fue un jueves, si no mal recuerdo, o no estoy en la fecha, no sé, pero fue un jueves, que mi papá me cuenta que intentan trasladarme a Ciudad de México y no se pudo, porque la ambulancia en la cual me iban a trasladar no cumplía, la máquina, el respirador no cumplía con las necesidades que yo tenía en ese momento. Entonces el doctor, el de la ambulancia, dijo, yo no me atrevo a llevármela así, porque si pasa un bache, si pasa un tope, si por cualquier situación el respirador deja de funcionar, ella se va a morir. Entonces ya no se pudo trasladarme, aunado que el hospital lo único que le interesaba era que supuestamente que se liquidaran cuentas que estaban pendientes, cuando la realidad después nos dimos cuenta que manipularon muchísimas facturas, muchísimos gastos que ni siquiera medicamento que ni siquiera me aplicaron, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que el jueves que me iban a trasladar ya no se pudo, por lo tanto el día viernes, pues aquí es donde la historia empieza como a agarrar otro ritmo, porque de haberme yo quedado en ese hospital, yo ya no estuviera aquí, definitivamente. Y es aquí donde empiezan, pues yo digo que a manifestarse todas estos milagros que hoy sé que hubo en mi vida, que hay en mi familia, y todos esos ángeles que yo estoy 100% segura Dios movió y obró para que se pudieran presentar y manifestar en este momento de mi vida. El primero fue que una conocida de mis papás les llamó para decirles
que ella podía contactarlos con un médico en Ciudad de México que la había atendido y que era pues casi como de lo mejor que había, y que ella estaba 100% segura que si ellos me llevaban con él, con el doctor, yo iba a poder tener como pues mayores probabilidades de seguir con vida. Entonces pues mis papás tomaron la decisión de contactar al médico. El médico no pudo atenderme porque ya tenía su agenda saturada, pero ese médico, ese neumólogo nos contactó, o bueno, contactó a mis papás con el doctor Oliver Pérez, a quien de verdad yo amo demasiado y le tengo muchísimo agradecimiento porque él es uno de los ángeles que me salvó. Él se encargó de juntar o de agrupar a los médicos que fueron el equipo que a mí pues me salvó la vida. El doctor Víctor de la Puente, el doctor Pantoja, el doctor Hugo, quienes pues ya el día sábado en la madrugada me recibieron en Ciudad de México. Para esto les digo que en Guerrero no había una ambulancia que cumpliera con todos los requerimientos que yo tenía. Entonces ahí es donde se hace la segunda manifestación de milagro, porque una amiga de mi mamá que vive en Pachuca, que es alguien que amo muchísimo y que fue un ángel también y pieza clave en que hoy en día yo pueda estar viva. El día viernes no sabían qué iba a pasar porque les repito que el jueves no me pudieron trasladar, se hizo un relajo en el hospital, no querían dejarme salir, en fin. Esa noche tuve que seguir ahí en terapia intensiva, muy tenso el ambiente, me comentaban. Entonces otro tercer ángel llegó a mi vida. Otro tercer ángel llegó a mi vida. Y es el pastor Tony, mi pastor hoy en día, quien pues por obra de Dios se presentó en el hospital. Fue llevado también por otro ángel, por otros ángeles que tengo muchos. Soy muy afortunada por mi padrino Ramiro. Lo llevó al pastor al hospital, en donde pues la verdad mi familia se reunía todo el tiempo que yo estuve en el hospital, se quedaban ahí en la calle todo el día, casi toda la noche, pues esperando noticias mías, ¿no? Amigos de mis papás, muchísima gente que de verdad pidió tanto porque hoy en día yo esté viva. Y bueno, o sea, el día viernes que llega el pastor, me dice mi mamá que llegó y les dijo, yo les voy a pedir una sola cosa a todos los que están aquí. Les voy a pedir que si se van a quedar a orar por Denise, lo hagan, pero lo hagan como si ella fuera su hija, como si esa niña que está ahí en el hospital luchando por seguir viva fuera su hija. Y si no lo van a hacer así, si no van a clamar a Dios por su vida, mejor no estén aquí. Y me comenta mi mamá pues que todos pues como muy obedientes, o sea, todos oraron por mí con ese amor, con esa fuerza, con ese poder de pedirle a Dios que yo estuviera bien y que todas las puertas se abrieran para que yo pudiera ser trasladada y evidentemente pues que pudieran salvar mi vida. Me dice mi papá que justamente cuando empiezan a orar, suena el celular de mi papá y era esta amiga que Betsa, precisamente para decirle: Javier, ya tengo la ambulancia para que trasladen a Denise. Tú no te preocupes, solamente contáctalos, te voy a mandar el número y ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer, saben en qué condiciones está Denise, saben cuáles ya los requerimientos que ella necesita. Tú solamente contáctalos y ellos te van a decir qué hacer, ¿no? Entonces mi papá llama rápido al número que les dio mi amiga
Y efectivamente, o sea, ellos ya tenían todo un proyecto preparado para mí. Literalmente el señor, el encargado de las ambulancias, le dijo a don Javier: usted no se preocupe, usted solamente díganos en qué hospital quiere que entreguemos a Denise y ella va a llegar con vida hasta ese hospital. Si esto pasa en el camino, vamos a hacer esto, si pasa esto, vamos a hacer el otro, si no sé qué. O sea, tenían todo un plan estructurado para que yo pudiera llegar de Acapulco a Ciudad de México, evidentemente con vida. Obvio, cabe recordar que iba intubada. Total, gracias a Dios, afortunadamente pude llegar a Ciudad de México. Llegué yo el día sábado, a las primeras horas del día sábado, casi a final del día viernes. Lo sé porque evidentemente me lo cuentan. Llego y a mí me acompaña nada más mi expareja porque mis papás se van aparte, no podían ir en la ambulancia conmigo, entonces se van aparte. Y me dicen los que me estaban esperando en Ciudad de México que cuando llegué fue así como de que, como en películas, o sea, todos los médicos encima de mí para ver pues todos los estudios preliminares que tenían que hacerme, etcétera, ¿no? Entonces ya cuando se incorporan mis papás a Ciudad de México, me comentan que los reúnen los médicos a todos para explicarles qué es lo que seguía conmigo. Y le dijeron que les dijeron que yo iba en un estado muy crítico, que así como estaban mis pulmones, ellos veían aproximadamente de un 20 a un 30% de probabilidades que yo pudiera resistir la cirugía, y que si en dado caso yo resistía, que mi recuperación iba a ser muy, muy complicada. Total, mis papás dijeron: no importa, nos aferramos a ese 20-30%, mientras sea un 1% de probabilidades, hagan lo que tengan que hacer. Pues sí, el día domingo me intervienen, después de casi 5 o 6 horas de cirugía. El doctor sale y me dice mi papá que lo primero que le dijo el doctor fue: don Javier, Denise ya está, ya salimos de cirugía, ya está en recuperación. Lo que le tengo que decir es lo siguiente. Primero, dos cosas. La primera es que no me explico cómo es que Denise está viva para toda la infección y para todo lo que encontramos dentro de ella. Segundo, no nos explicamos cómo es que ninguno de sus órganos están dañados, a excepción de sus pulmones. De verdad que no nos explicamos y nosotros consideramos que esto es un milagro. La mayoría de las personas que tienen una infección del grado que trae Denise, pues fallecen rápido. O sea, no nos explicamos cómo ella, a pesar de todo el tiempo que estuvo con esta infección, que casi fue un mes, sigue viva. No nos explicamos de verdad. Y bueno, a partir de ahora ella ya se está limpiando, va a permanecer 3 días abierta, es decir, yo tengo mi cirugía de aquí hasta casi pues la pelvis, y ella va a permanecer abierta, va a estar conectada a una máquina que va a estar succionando toda lo que ella tiene, ¿no? La infección, no sé, pus, no sé qué. Total, me vuelven a intervenir el día miércoles, pero ya como pues para cerrarme. Y les dijeron a mis papás, ella además, el diagnóstico fue que yo tenía 5 fístulas a lo largo o alrededor del estómago y del área donde está el apéndice. Tenía 5 fístulas, es decir, 5 perforaciones a través de las cuales pues evidentemente todos los jugos gástricos o no sé qué se filtraba y pues obviamente derivó en esa infección. Tenía 9 bacterias en la sangre, el pulmón derecho colapsado, el pulmón izquierdo trabajando al 30%, entonces mi situación era muy complicada, intubada evidentemente. Yo duré casi 25 días intubada. Pues esta situación o esta parte que yo les estoy contando, pues yo no la viví porque yo estaba
pues en coma, estaba en un coma inducido, pero me imagino que para mis papás, para mi familia, para mis amigos, para mi expareja, pues fue una situación muy difícil, porque cuando todavía seguía aquí en Acapulco era como desesperante para ellos porque cada vez iba peor, cada vez iba peor, cada vez iba peor, y nunca nos dijeron cuál era la situación real. Siempre fue de ella va a estar bien, ella va a estar bien, y realmente el doctor nunca aceptó que las cosas se le salieron de las manos. Pues ya cuando estoy en México, yo despierto del coma inducido, creo que como un 15 de octubre más o menos. Obviamente yo no sabía qué había pasado, no sabía dónde estaba. Cuando despierto estoy sola, no están mis papás, con un tubo en la garganta, con oxígeno, con muchísimas máquinas alrededor mío, con una cicatriz enorme en mi estómago. Híjole, fue un shock muy impresionante para mí, pero que a la vez yo no, evidentemente de tanto sedante, pues mi conciencia no era la misma, ¿no? O sea, realmente yo desperté todavía en un estado de inconsciencia. No sabía la magnitud de lo que había pasado. Pues poco a poco me fui como incorporando nuevamente al momento de todo lo que estaba pasando. Recuerdo que cuando vi por primera vez a mi papá fue como de expresarme con mis ojos, porque yo no podía hablar, no podía caminar, obviamente no podía comer, o sea, literalmente volví a nacer. Recuerdo que cuando vi a mi papá fue así como de, ¿qué está pasando? Explícame, porque no sé qué está pasando. Yo recuerdo ver a mi papá solamente con una cara, no sé, de felicidad tal vez, como una cara de decir, estás viva, ¿no? Todo lo que pasó no importa, todo lo que sufrimos no importa, porque aquí estás viva y hoy estás abriendo tus ojos. Les digo, despierto yo un 13 de octubre. Poco a poco me fui recuperando. Cuando despierto tenía una sonda gástrica, tenía 7 drenajes, bolsitas cosidas a mi piel, alrededor de mi estómago, las cuales drenaban todavía lo que quedaba de infección. El infectólogo les dijo, ok, ella se está recuperando, ella ya está limpia, ¿no?, de la infección, los pulmones ahí van, dijo el neumólogo, pero toda la infección todavía en la sangre y las bacterias todavía no han cedido. Todavía tenía temperaturas, todavía me daban los escalofríos. Entonces el doctor les dijo a mis papás como de, a ver, si ella no reacciona a este cuadro de antibióticos o a este programa de antibióticos, ya no hay otro más que le podamos suministrar para que ella reaccione. Es o sí, y si no, no sabemos qué va a pasar. Total, gracias a Dios fui reaccionando mejor. Yo todavía despierto en terapia intensiva. Mis papás no podían estar conmigo, nadie podía estar conmigo, solamente podía pasar 1 a 1 hora al día. Entonces ya se imaginarán ustedes mi desesperación, yo sin poder hablar, sin poder moverme, en un lugar donde yo no conocía a nadie. De momento sí me dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Porque, o sea, ¿en qué momento sucedió todo esto, no? Lo que sí es que nunca cuestioné a Dios, porque es en quien yo creo. Eso sí, nunca pasó por mi mente. Nunca he sentido coraje, nunca he sentido rabia de decir por qué a mí. Nunca. Lo que sí recuerdo es que dentro de toda mi inconsciencia, dentro de toda mi ignorancia respecto de lo que había pasado, y de que yo querer como
pararme y no poder, querer hablar y no poder. Yo sí recuerdo que dije, y lo tengo bien presente, yo me dije a mí misma en mi mente, obviamente, porque les repito, no podía hablar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a salir de esto. Yo me voy a parar de aquí. Yo recuerdo perfectamente que yo me dije eso en mi mente. Y gracias a Dios, hoy, a casi 2 años de haber sucedido toda esta situación, pues estoy aquí, con vida, con muchas ganas de seguir viviendo, con muchísimo aprendizaje de todo esto que pasó. Y bueno, les sigo contando. Yo despierto un 13 de octubre. Y gracias a Dios, una vez que yo desperté, todo fue como buenas noticias. Iban los médicos y mira, Denise, hoy te vamos a quitar este aparato, y mira, Denise, hoy te vamos a quitar esta bolsita de drenaje porque ya no está saliendo nada, y mira, Denise, tus pulmones ya van mucho mejor, y esto y el otro. Y entonces todo fue como una vez que yo desperté, mi recuperación fue como a pasos muy agigantados. Yo recuerdo que el doctor Víctor me decía como entraba a mi habitación y decía como Denise, ya necesito que te pares, a ver, y este drenaje, no sé qué, y ya empieza a caminar. Recuerdo que iban a hacerme terapia física. Obviamente yo no podía caminar, no podía, mis músculos no me respondían por más que yo quería. Hasta ese entonces yo todavía no comía, no probaba alimento por la boca, todo era a través de la vena. De hecho, por aquí me quedaban todavía las cicatrices, las marcas de la alimentación parenteral que yo tenía por la vena, por catéter. Entonces todo fue evolucionando muy bien, muy rápido, así hasta el día 14 de noviembre, que fue cuando por fin me dieron de alta. Después de terapia intensiva me pasan a terapia intermedia, y ahí ya fue como descansé, porque mi familia ya podía estar todo el día conmigo, no todos al mismo tiempo, pero se iban turnando, ya podía dormir alguien conmigo. Y fue como de decir, Dios mío, gracias, porque yo ya no soportaba estar en el hospital. Yo ya estaba en una depresión muy fea. Yo me la pasaba llorando todo el tiempo. Cada vez que se iban mis familiares era llanto, y yo le suplicaba al doctor, por favor, deje que se quede conmigo, por favor. Y ellos me decían que no, obviamente, que no se podía por protocolo, porque yo estaba en terapia intensiva. Entonces, pues ya cuando me pasan terapia intermedia ya era como de, híjole, ya para poder estar mi familia. Pero aún así llegó un momento en el que yo no paraba de llorar. O sea, aunque ellos estaban ahí, yo no paraba de llorar, porque yo ya no quería estar en el hospital. Yo ya no toleraba que las enfermeras me tocaran. O sea, ya no toleraba que me bañaran, que me hablaran. Yo ya no quería que fueran a verme. Yo ya lo único que quería es estar en mi casa. Gracias a Dios, el 13 o 14, no recuerdo exactamente, me dan de alta. Y me voy con 2 drenajes nada más, de 7 que tenía. Con 2 drenajes me voy a casa con la sonda gástrica. Y esa primer semana que yo estoy de regreso en casa, bueno, en Ciudad de México, porque todavía nos tuvimos que quedar 2 semanas más, el cambio fue impresionante. O sea, de verdad, yo todavía, bueno, para esto, cuando yo despierto del coma, una de las cosas que yo pues le pregunté como con señas al doctor fue que si mi bypass seguía normal, o sea, que había pasado, porque yo no sabía nada. O sea, yo me dormí el 24 de septiembre en Acapulco y desperté el 15 de octubre en Ciudad de México, sin saber qué había pasado, ¿sí? Entonces yo como que con los ojos, con señas como pude, le decía a mi mamá, y a mi mamá como que trataba de traducir lo que yo quería saber. Y el doctor fue así como de, a ver, Denise, no te preocupes, tu cirugía quedó normal, va a funcionar, no te preocupes, no fue en vano todo lo que pasó, o sea, tu cirugía va a funcionar, tú por eso no te preocupes, ¿no? Y yo así como de que, pero realmente yo no sabía qué era lo que había pasado. O sea, yo no sabía la magnitud
o sea, no tenía como esa conciencia, ¿no? O sea, yo dije, ok, o sea, a mí me operaron de esto y ahora resulta que estoy como que con otra cosa en otro lugar. En fin, yo cuando, les repito, yo entré a cirugía el 31 de agosto con 100 kilos aproximadamente. Cuando salgo del hospital ya de Ciudad de México, es decir, casi 3 meses después, salgo con 84 kilos. Todavía era una persona pues con sobrepeso. Entonces la primera semana que yo salgo del hospital, que fue como del 15 al 30 de noviembre, fue un cambio impresionante, fue una mejoría impresionante. O sea, yo recuerdo que ya daba como mis primeros pasitos, obviamente apoyada por mi expareja, por mi familia, ellos me ayudaban a ir al baño. Y la verdad también tengo que reconocer, y hoy que veo hacia atrás y que recuerdo y que me viene a la mente todo lo que yo hacía, también me enseñé a mí misma que en mí sí hay muchísima fortaleza, que ese recuerdo que yo tengo de decir voy a salir de esto, realmente fue una actitud que yo tomé ante todo lo que me estaba pasando. Y yo me dije a mí misma, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a salir de esto, yo voy a volver a caminar, porque sí llegó un momento en el que de verdad les juro que yo dije, es que yo quedé paralítica, o sea, yo ya no voy a caminar nunca en mi vida. Sin embargo, pues obviamente me fueron dando terapias, fui recuperando el movimiento poco a poco, y cada vez que iban las enfermeras a ayudarme a hacer mis necesidades era como de que, ay, miren, hoy ya me puedo parar, hoy ya puedo como hacer esto, hoy ya me puedo impulsar yo solita. Entonces sí fue mucho también que yo puse demasiado empeño para poder ir evolucionando con mi recuperación, porque los doctores dijeron desde un principio que mi recuperación iba a ser muy lenta, muy complicada, porque ellos no sabían cómo me iban a alimentar, no sabían si yo iba a poder tolerar la comida, muchas cosas no sabían. Entonces obviamente antes de darme de alta me hicieron muchísimos estudios, tomografía, rayos X, un estudio específico que se llama fistulografía, para saber si ya no había más fugas en mi estómago, y obviamente podía o no ingerir. O sea, era como un volado. Recuerdo que el primer alimento, o lo primero que yo probé, fue Gatorade azul. ¿Por qué? Porque obviamente por el color, los médicos decían que si yo seguía teniendo fugas, pues obviamente por los drenajes, las bolsitas de drenaje, iba a salir color azul. Entonces, gracias a Dios, ahí todo el tiempo mi familia, mi pastor, mi iglesia, todo el tiempo orando. Cada vez que decían, es que Denise va a tomar Gatorade para ver si tiene fugas, todo mundo orando, haciendo oración para que no hubiera fugas. En cada estudio que me hacían, todo el mundo orando. Y gracias a Dios, cada estudio que me hacían era de salió perfecto, no tuvo fugas, etcétera. Dios ya fue que por eso el día 15 decidieron los doctores ya darme de alta, porque también era un riesgo que yo siguiera en el hospital por todas las infecciones que pudiera yo pescar ahí. Entonces les decía, esta primera semana fue así como un cambio súper impresionante. Para esto yo ya salí probando alimento por la boca. Evidentemente, como en todo bypass, posteriormente tienes que llevar una dieta específica, la cual va por etapas. Primero son cosas líquidas, después como tipo papillas, después como ya un poco menos papilla, pero sigue siendo como batido, después blandos, hasta el final ya llegar a incorporar sólidos. Entonces obviamente yo tenía que seguir esa dieta, obvio, primero por el bypass y luego por todas las complicaciones que yo tuve a nivel estómago. Entonces, conforme fui avanzando, obvio tuve el seguimiento de una nutrióloga especialista en ese tipo de situaciones. Me mandaron tomar muchos suplementos, yo tenía que tomarme 4 vitaminas todos los días, más aparte la proteína en todo lo que comiera, así fuera papilla, así fuera lo que fuera, salado, dulce, tenía que comer proteína. Porque si no, pues obviamente me iba a desnutrir
y eso no ayudaba a la cicatrización y a mi recuperación. Entonces yo cuando estaba en el hospital, yo tenía que tomarme 3 botes de proteína como tipo Ensure. Obviamente no sucedía, no, ni siquiera me acababa la mitad de uno, y el doctor era como de: Denise, por favor tienes que comer porque si no te voy a meter una sonda por la nariz y no sé qué, y, o sea, y yo me quedaba así de: ¿cómo una sonda? No, 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 yo no quiero sondas. Y mi mamá: hija, por favor come, y todo el mundo: por favor come, y yo: es que no quiera comer, no puedo, me lleno muy rápido, o sea, se me acumulaba la comida del desayuno, se me acumulaba la de la hora de la comida, se me acumulaba la de la cena, y o sea, y no podía, y eso me frustraba mucho, me desesperaba y creo que más me deprimía, porque obviamente yo tenía en mente que me iban a poner la sonda. Entonces, gracias a Dios, yo una vez que llego a casa fue como de: wow, o sea, ya se me antojaba la comida, mi mamá era como de que ella me preparaba la comida, obviamente, les repito, iba todo conforme a la dieta que tenía que llevar. Gracias a Dios, la primera semana me quitan el primer drenaje porque obviamente era incómodo porque están cosidos a tu piel, entonces tienes que estar literalmente recta porque si te mueves para acá pues te duele, si te mueves para acá te duele, entonces era como estar así, ¿no? La segunda semana dice el doctor: vamos muy bien, todo perfecto, me retiran el otro drenaje y ahí fue cuando me dijo: Denise, ¿qué crees? Te puedes ir a Acapulco sin ningún problema, te puedes regresar a tu casa y nos vamos a ver hasta enero para quitar tu sonda gástrica. Híjole, pues para mí, para mis papás y para mi familia fue como de tan reconfortante poder regresarnos a casa. Obviamente ellos regresar conmigo porque pues eso era pues era algo que no sabían si iba a pasar, ¿no? Al menos no sabían si iba a poder regresar yo con vida. Gracias a Dios así fue. Fue maravilloso poder regresar a casa, poder regresar con la gente que quiero, obviamente, que me estiman, que estuvieron conmigo todo el tiempo que yo estuve en el hospital. Yo recuerdo que cuando desperté, una de las cosas que pasaron fue que, obvio, yo no tenía mis teléfonos, entonces yo recuerdo que cuando ya por fin me dieron mis teléfonos, pues me metí a las redes y vi como muchísima gente estaba haciendo cadenas de oración por mí. Yo recuerdo que le dije a mi papá, porque no podía hablar, yo recuerdo que regresé a ver a mi papá y le dije así como de: mucha gente está orando por mí. Y él nada más, o sea, como que se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dijo: sí, hija, muchísima gente que ni siquiera a veces o sea, que ni siquiera te conoce, está pidiendo por tu vida y por tu sanidad. Mucha gente, inclusive en otros países, está pidiendo por ti. Y eso es una gran bendición, ¿saben? Es una gran bendición que hay gente que sin conocerme se haya sentido, pues, que haya tenido el tiempo y que haya tenido la disposición de pedir por mí. Híjole, yo creo que eso no, pues no tengo cómo pagarlo, ¿no? Más que mi agradecimiento eterno y mi reconocimiento a este ser supremo que hoy creo en Dios, que fue él el que me salvó a través de todo quien le pidió por mí, pues lo escuchó y hoy en día estoy aquí. Hoy en día pues me considero una mujer muy bendecida, muy amada, con muchas ganas de vivir. Hoy reconozco en mí una fortaleza impresionante porque, híjole, pasé por muchos procesos físicos muy complicados, emocionales ni se diga. Híjole, recuerdo cuando me quitaron la tráqueo. Fue un procedimiento pues muy fuerte, muy duro, porque literalmente te la jalan, o sea, no te piden permiso, o sea, te jalan. Es un tubo, híjole, yo creo de este tamaño, no sé, 25, 30 centímetros, no lo sé. Cuando yo lo vi, o sea, yo solamente me quedé así de wow, todo eso tenía adentro.
el volver a hablar otra vez, porque era como de tápate tu oído porque otra vez tienes que volver a hablar, a ver si no te cambió la voz, muchas cosas, ¿no? O sea, literalmente volvían a nacer. Y pues bueno, todo derivado de pues de esta cirugía, de esta mala práctica, mejor dicho, porque no es la cirugía como tal, el problema no fue la cirugía. Hoy que conozco más personas que se han hecho la cirugía y que he visto sus procesos, nada tiene que ver con la cirugía. Es una cirugía muy noble y que a pesar de todo lo que yo pasé, de todo lo que yo viví, hoy 100% estoy segura que fue la mejor decisión que pude haber tomado respecto a cómo lidiar con mi peso. Estoy aprendiendo muchas cosas sobre el tema. No me quiero meter en muchas cuestiones médicas porque evidentemente no soy médico, porque evidentemente mi proceso fue muy distinto a lo mejor al de todos. Y me estoy atreviendo a hacer este video porque he visto, cuando yo busqué información acerca de la cirugía, pues vi muchos videos, vi varios videos en los cuales en algunos decían las complicaciones, en otros casos como que sí les fue mal, pero no tan mal como a mí. Entonces se me hace muy importante también hacer hincapié en que si tú estás pensando hacerte este tipo de cirugías o cualquier otra cirugía, llámese estéticas o por salud, si investigas bien al médico. Quizá ese fue uno de los errores que yo cometí, que, que no tuve muchas opciones o que no revisé muy bien mis opciones y me convencí con el primero que yo visité. ¿Y por qué? Porque realmente esta fue una decisión difícil, fue una decisión con miedo, porque no es fácil decir me voy a hacer una cirugía porque no estoy a gusto con esta parte de mi vida, porque ya intenté de todo y no puedo, porque estamos ante el juicio de muchas personas que no implica un problema el bajar de peso, porque para muchos te dicen, ay, pues ponte a dieta, ay, pues haz ejercicio, y quizá para ellos funcione, pero para nosotros los que hemos padecido de obesidad toda nuestra vida no es posible. No es posible o es muy complicado realmente llevar una vida sostenible en cuanto al peso. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ocupaciones, porque no somos disciplinados, etcétera, por muchas cosas. Entonces, no es fácil para las personas. Cada quien ve las cosas de acuerdo a su propia perspectiva de vida. Entonces, yo dije, fue una decisión que fue muy, muy personal y que aparte solamente compartí con ciertas personas, precisamente porque yo no quería que intervinieran o que interfirieran en mi decisión, porque era una decisión que me había costado mucho trabajo tomar como para estar escuchando las opiniones de los demás. Tal vez ese fue un error también, porque quizás si yo lo hubiera dicho, si yo hubiera comentado con mis amigos, con familiares, hubiera habido alguna persona que dijera, no, hey, este doctor tiene estos antecedentes, o etcétera, ¿no? O oye, ¿por qué no ves mejor esta opción? Etcétera. Pero bueno, ya pasó. Gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios eh, estoy recuperada, gracias a Dios no dependo de una sonda, gracias a Dios puedo comer por mí misma, por mi boca, puedo degustar la comida que tanto me gusta. Evidentemente llevo una secuencia con la nutrióloga, porque mi proceso no fue normal, no fue como el de cualquier otra persona que intervinieron y que no pasó todas estas complicaciones que yo pasé. Obviamente yo tengo que llevar un régimen de vitaminas, de multivitamínicos, de proteína, que bueno, a lo mejor si me animo a hacer otro video, pues ya con más detalle les explicaré cómo es mi vida ahora, cómo como ahora, qué como ahora. Eh, pero bueno, lo que les quería contar era eso, parte de todo lo que yo he pasado.
Y con lo que quiero que se queden no es con lo que me llevó a esto, eh, sino, sino para qué lo estoy utilizando en mi vida, para qué me sirvió esta experiencia, eh, que yo digo que elijo creerlo así, Dios tenía preparado para mí. ¿Por qué? Porque en este tema que para mí siempre fue una piedrita en el zapato, una batalla constante 24/7, 365 días del año. Porque bien me pudo haber mandado un accidente, cualquier otra cosa, que también hubiera sido complicado, pero no, me lo mandó en un tema en el que sabe que tenía que trabajar, en el que no era algo que estuviera sanado 100%. Eh, y les decía, o sea, quiero que se queden en para qué he utilizado esta experiencia. Y definitivamente ha sido una experiencia que me ha hecho crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digo, en un principio pues también lo hice pues por verme bien, por sentirme bien, porque evidentemente no me gustaba cómo me veía. He aprendido a amarme, he aprendido a respetarme también. Y pues bueno, hoy en día me siento una mujer plena, una mujer feliz, una mujer que no se avergüenza de las cicatrices que hoy en día hay en mi cuerpo, de los estragos que dejó el bajar muchísimo de peso y obviamente el no poder ejercitarme para poder mantener a lo mejor mis músculos, el poco músculo que tenía, mi piel firme, pero al final son cosas que pueden recuperarse, ¿saben? O sea, al final son cosas que van y vienen, que se pueden arreglar y que tampoco forman parte ya de esas cuestiones primordiales para mí. Hoy en día me acepto como soy, amo mi cuerpo y estoy completamente segura que si algo no me gusta y está en mí cambiarlo, lo voy a hacer. No sé, no, evidentemente no me volvería a someter a ninguna otra cirugía. Digo, no porque quiera, ¿verdad? Obviamente. Y no porque me arrepienta, para nada. No me arrepiento, se los vuelvo a repetir. Para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero no porque me siento a gusto como estoy, ¿saben? No me quitaría mi cicatriz, si es que se pudiera. No me aumentaría el seno porque quede plana. No lo haría, simplemente porque hoy me amo, me acepto y sé que Dios me hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto soy perfecta. Con eso es con lo que quiero que se queden. Si tienen alguna duda, si en algo puedo yo ayudarles, si ustedes están pasando por ese proceso pues desde la aceptación de su cuerpo, desde que quieren hacerse esa cirugía del bypass o de manga gástrica, con muchísimo gusto escríbanme. En mi experiencia yo les voy a decir qué es lo que a mí me ha funcionado, qué es lo que yo he pasado, qué es lo que yo les pudiera recomendar, pero 100% y para que estén ustedes más seguros de lo que van a hacer y de lo que van a decidir, definitivamente consulten a un médico. ¿Sí? Les repito, yo no soy médico, yo no les voy a dar recomendaciones médicas porque no es lo que yo hago. Yo solamente les voy a hablar conforme a lo que yo he vivido, conforme a mi experiencia y conforme a lo que yo he ido superando. Y pues bueno, me despido, espero que volvamos o vuelva, mejor dicho yo, a hacer algún otro video. Déjenme pues algún tema que les gustaría que yo comentara, que yo profundizara. Perdónenme si no tenía nada estructurado, pero la verdad es que quise hacerlo así como muy simple, muy amateur, agarrar mi teléfono. Esto no es nada profesional, esto no tiene nada que ver con vistas ni nada. Simple y sencillamente quiero que mi mensaje llegue a la persona que deba de llegar. Y pues bueno, aquí voy a estar. Escríbanme si quieren resolver alguna duda o consultarme o simplemente platicar. Me dio muchísimo gusto poder compartir parte de mi historia y ojalá me anime a seguirlo haciendo.